La última vez que estuve trayendo el mensaje de la palabra, eh, estuve hablando de cómo podemos adorar a Dios aún en el sufrimiento y las dificultades. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Vimos todo esto con el ejemplo del personaje de Job en la Biblia. Y en esta mañana yo quisiera continuar con la misma línea del concepto de adoración, pero desde otro aspecto. Nuestros jóvenes continúan estudiando en sus clases bíblicas el tema de la adoración. Y básicamente lo que queremos implantar en la mente de nuestros jóvenes es, y espero que también en la mente de nosotros, es que el hecho de que adorar a Dios no se limita a una canción, sino que se trata de un estilo de vida a través de una relación. Esto es algo que a través de los estudios les hemos repetido una y otra vez para que no se les olvide. Se ha comprobado a través de varios estudios que la repetición como método de aprendizaje es la forma más natural y eficaz para guardar información en nuestra memoria. Todo esto junto con la práctica, ¿no? Eso es como cuando usted ah, memoriza una canción. ¿Qué tiene que hacer para memorizar una canción? Escucharla una y otra vez, la canta y la canta y la canta hasta que cuando viene a ver ya se la aprende. Y con nuestros jóvenes sucede lo mismo. ¿Cuántas veces como padres no nos hemos visto como que, muchachos de Dios, cuántas veces te tengo que decir a ti que los zapatos no van ahí? ¿Y cuántas veces te tengo que repetir que mantengas tu cuarto ordenado? ¿Y cuántas veces te tengo que repetir esto y esto y esto y aquello? Es porque la repetición es necesaria para nosotros poder aprender y crear un hábito, y no solamente con los niños y los jóvenes, pero también con nosotros, los adultos. Y es por eso que queremos recordarle a nuestros jóvenes que la verdadera adoración a Dios se trata de un estilo de vida basado en una buena y saludable relación con Dios. Nuestro pastor ha estado compartiendo con nosotros el tema de las relaciones. Y hace varios domingos atrás estuvo hablando de que nuestra relación primordial es nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. Y después de eso es que podemos tener buenas relaciones con los demás. Y aunque yo no estaré tratando el tema de las relaciones hoy, yo creo que como dicen por ahí, ¿no? Sin querer queriendo, estaría complementando a lo que nuestro pastor ha estado compartiendo desde el púlpito. En el mensaje de hoy quisiera que continuemos con el tema de la adoración, pero concentrándonos en el aspecto del sacrificio. Y por eso yo le he puesto como título a este mensaje, Adoración Sacrificial. Adoración Sacrificial. ¿Cómo podemos definir lo que es sacrificio? Si usted busca la palabra sacrificio, ¿cómo se define eso? Bueno, primeramente, si buscamos el significado bíblico de sacrificio, sacrificio en la Biblia literalmente significa matar un animal. Eso es lo que significa sacrificio. Matar un animal a favor de una causa. En ocasiones, y esto ocurría en las religiones paganas, era matar un ser humano. Las religiones paganas, muchas de ellas ofrecían sacrificios de niños o sacrificios humanos a causa de alguna cosa o algún un otro dios. Si buscamos en la definición actual de lo que es sacrificio, significa una abnegación. Cuando tú te niegas a algo, cuando tú te rehusas a algo, también significa una renuncia. Cuando tú renuncias a algo por alguna otra causa, eso es un sacrificio. O cuando tú te privas de hacer algo, o algo, una privación que se hace en favor de algo o de alguien, eso es sacrificio. Y en esta ocasión quisiera que veamos el ejemplo de Abraham en el pasaje que nos leyó el joven hace unos minutos. Ahora bien, antes de proseguir, yo quisiera que repasemos un poquito, ¿no? Lo que es la vida de Abraham para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a estar viendo hoy. La primera vez que se menciona a Abraham en la Escritura fue al final del capítulo 11 del libro de Génesis. Se nos dice que Abraham o Abram en ese momento era hijo de Taré y sus hermanos eran Nacor y Harán.
Abraham con su padre y sus hermanos salieron de Ur de los Caldeos, de donde ellos residían, y salieron de camino a la tierra de Canaán, pero se establecieron en Harán. Y Abraham termina casándose con Sarai, la cual nos dice la Escritura que era estéril. Y en el capítulo 12 del Génesis, Dios le da un mandato a Abraham de salir de donde está e ir de camino a la tierra que Dios le tenía preparada, la tierra de Canaán. Y Dios da la promesa de que Abraham, de que desde Abraham iba a salir una gran nación, él sería bendecido y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham era un adorador. Abraham era un adorador obediente al Señor. No solamente él obedeció al salir hacia la tierra prometida, sino que a donde quiera que él iba y él llegaba, él edificaba un altar y ahí adoraba al Señor. A pesar de haber salido de entre naciones paganas, porque de donde él estaba era alrededor de naciones paganas. Abraham sabía quién era Dios, Abraham sabía que Dios era el único Dios verdadero y él adoraba al Señor. En Génesis capítulo 15, años después, el Señor reitera la promesa de bendecir a Abraham y Abraham le pregunta al Señor, pero ven acá, ¿cómo es que tú me vas a bendecir a mí si yo no tengo heredero? Yo lo que tengo es un siervo hasta ahora y tendría que, toda la herencia mía tendría que dejársela a él. Y Dios le dijo, no, no te preocupes, que tú vas a tener tu heredero. Y fue en el capítulo 17 que Dios confirma su pacto con Abraham y le dice que su esposa dará un hijo de nombre Isaac. Y de este es que de quien saldría la promesa de una gran nación. El problema era que Abraham tenía 100 años para ese momento y Sarai tenía 90. Entonces, cuando le dicen a Abraham, primero él le dice, pero ven acá, yo con 100 años, tener un hijo ahora, me quedará algo, tú sabes, poder producir algo. Y más adelante, cuando en el capítulo 18 llegan unos hombres a visitar a Abraham, que venían de parte de Dios, y le cuentan a Abraham de nuevo y le dicen, Abraham, para el próximo año, para este tiempo, el próximo año, tu esposa va a estar dando a luz un hijo. Y en ese momento Sara estaba en la casa preparando una comida para esos hombres, pero ella con la oreja parada, ella estaba escuchando. Entonces, cuando ella escuchó, dice la escritura, que ella se rió dentro de sí. Y yo me lo imagino, yo a esta hora, a estas alturas, a esta edad, yo voy a sentir placer y voy a darle un hijo a mi esposo, y él que está tan viejo también. Acuérdense, él tenía 100 y ella 90. Y estos hombres le dicen a Abraham, ven acá, ¿por qué tu esposo se está riendo allá adentro? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para el próximo año te voy a visitar otra vez y tu esposa va a estar dando a luz a un hijo. Finalmente, nace Isaac en el tiempo señalado. Y ahora entramos al capítulo 22, cuando ya Isaac estaba crecido y Dios pone a Abraham en una situación. Y quiero que me acompañen al pasaje que nos leyó el hermano joven hace unos minutos atrás en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Quiero que veamos algunas cositas que podemos aprender de esta situación por la cual Abraham pasó. Y quiero comenzar con lo que yo le he llamado el llamado de Dios a sacrificio. El llamado de Dios a sacrificio. Miren los versos 1 y 2. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El autor del Génesis nos deja saber de antemano que la situación en la que se encontró Abraham fue una prueba. O sea, con este mandato de sacrificar a su hijo,
Dios está a punto de probar la fe de Abraham. No porque Dios no sabía la fe el tipo de fe que él tenía, sino que su propósito era examinar su corazón y demostrárselo al mismo Abraham. Mis hermanos, y muchas veces Dios nos pone a prueba, o si Él directamente no causa la prueba, Él permite que pasemos por situaciones como una prueba para examinar nuestro corazón y para probarnos a nosotros mismos si de verdad tenemos el tipo de fe que tenemos que tener. En Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Santiago dice, cuando tú pasas por pruebas, las pruebas maduran tu carácter, las pruebas permiten que tu carácter sea completo y tu fe sea completa, sin que le falte nada. Y es interesante, los que me conocen a mí saben que a mí me gusta estudiar el significado de las palabras. Entonces yo me di cuenta aquí que Santiago menciona la palabra prueba 2 veces. Ahora bien, cuando buscamos en el lenguaje original, la primera vez que él menciona prueba, por ejemplo, tengan por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, esa palabra significa un experimento, un examen. Vamos a experimentar, vamos a ver qué es lo que hay aquí, un examen. Es como el pop quiz en la iglesia, en la escuela, perdón, como yo odiaba los pop quiz. Porque eso son, en español son los exámenes estos sin avisar en la escuela. Llegábamos un día tranquilo y qué sé yo, venía la maestra y decía, tenemos un quiz hoy. Porque yo no me preparé, pues ese es el punto. Que sin avisarte para ver cuánto tú te mantienes estudiando, ¿verdad? Entonces, esa palabra eso es lo que significa. Ahora, en sentido negativo, esa palabra significa aflicción o tentación. Cuando usted pasa por una tentación en su vida, cualquiera que sea, eso es una prueba. Cuando usted pasa por ciertas aflicciones, como muchos de nosotros pasamos, eso es una prueba. Ahora bien, cuando él menciona la palabra prueba por segunda vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esa es otra palabra que significa el resultado luego de haber aprobado el examen. O sea que él dice, cuando tú eres examinado, cuando tú eres puesto a prueba, el resultado de esa prueba, si lo aprobaste, te va a producir paciencia y vas a producir un carácter completo. Cuando apruebas el examen, cuando pasas el examen. Y muchas veces Dios tiene que permitir que pasemos por pruebas, aún pruebas que impliquen sacrificio, para demostrar cuán verdadera es nuestra adoración a Él. ¿De qué manera, te quiero preguntar, de qué manera Dios ha probado tu corazón? ¿En qué situaciones Dios te ha puesto de manera que tú la puedas identificar como una prueba de parte de Dios? ¿A cuáles tentaciones tú te has enfrentado? De manera que puedas decir, Dios está probando mi corazón y mi fidelidad a Él. ¿Qué cosas Dios te ha pedido o te ha llamado a hacer que no tienen sentido? Porque lo que Dios le dijo a Abraham aquí no tiene ningún sentido. O sea, este era el hijo de la promesa, este era el único hijo de él, el hijo que Dios le proveyó a un Saraí siendo estéril, un milagro, y ahora tú me estás diciendo que lo vaya a sacrificar. Eso para mí no tiene sentido. ¿Qué cosa Dios nos ha dicho a nosotros en nuestra vida que hagamos que no tienen sentido? Yo sé que esto quizás no aplica a todos nosotros, pero hay mucha gente que han dejado su estilo de vida, han dejado sus propios intereses, por ejemplo, para convertirse en un ministro de Dios o un misionero. Eso no tiene sentido, humanamente hablando, ¿no?
¿Cómo es que tú vas a dejar tu carrera? Porque hay misioneros que han dejado su carrera, han dejado toda una vida por delante exitosa simplemente por convertirse en un ministro de Dios y ser un misionero, por ejemplo. En una ocasión, en una de las clases de los jóvenes, estuvimos presentándoles un video sobre un ministerio de jóvenes que fue a hacer trabajo misionero en Ucrania, en este tiempo de lo de la guerra y todo. Y muchos de ellos expresaban que una de las muchachas misioneras jóvenes expresando, ella decía, a mí nadie me obligó a hacer esto. O sea, yo simplemente sentí el llamado y lo hice, obedecí al Señor. Pero a mí nadie me obligó. Estos son jóvenes, jóvenes que quizás tienen metas, aspiraciones, tienen una carrera por delante, pero ellos prefieren dejar todo eso atrás y obedecer el llamado de Dios. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no tenía sentido, especialmente cuando este es el hijo que él le prometió. Y esto me lleva al siguiente punto que quiero que veamos. Y este segundo punto le ha llamado obedecer en fe. Obedecer en fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Hebreos 11:6. ¿Y cómo es que agradamos a Dios? Obedeciéndole. Así es que podemos agradar a Dios obedeciéndole. Pero para obedecer a Dios nos hace falta fe. Porque en ocasiones, como bien explicamos, no tiene sentido lo que Él espera que lo obedezcamos. El llamado que hizo Dios a Abraham a que sacrificara a su hijo parece haber sido irracional, ya que matar a Isaac significaría romper con la promesa. Sin embargo, Abraham obedeció. Mira los versos 3 al 8. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña por el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. O sea, dice la escritura que él se levantó de muy de mañana, temprano. Y yo no sé, yo le comentaba a mi esposa que a mí me gusta hacerle preguntas a la escritura. Y a mí me gusta meterme ahí en la historia y casi que yo vivirla, ¿no? Para yo poder entender bien. Y yo me pregunto, ¿será que Abraham pudo dormir en la noche? ¿Usted no se ha preguntado eso? O sea, como padre, ¿será que Abraham pudo dormir? Se levantó temprano, pero él pudo dormir. O sea, pudo haber sido que se levantó de donde estaba, pero a lo mejor no durmió toda la noche. Porque es que es como que, Señor, yo me imagino, y esto soy yo especulando, ¿no? Yo me imagino que él estaba orando al Señor, Señor, pero ven acá, ¿cómo es esto? Que tú quieres que yo haga esto, y este es el hijo de la promesa. Tú me prometiste este hijo a mí, tú tienes un plan con este hijo, pero ¿cómo es que tú quieres que yo haga esto? Sin embargo, él obedeció. Y luego dice en el 4, dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. O sea que tuvo 3 días también de camino, reflexionando, pensando, preparándose para ese momento. Dice el verso 5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Miren eso. Él le dice a su siervo, le dice, tranquilo aquí, el muchacho y yo vamos a ir allá, vamos a adorar allá y volveremos a ustedes. O sea que ya Abraham estaba ya desarrollando su fe, quizás algún milagro iba a suceder, porque ya él tenía la confianza de que él iba a regresar con el muchacho después de adorar. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están la leña y el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esto confirma que Isaac no era un simple niño. Lo más probable, él estaba entre los años de teenagers y los 30 o 20 y pico por ahí.
porque él sabía muy bien de qué se trataba esto. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Segunda indicación de que la fe de Abraham estaba fuerte, porque él decía, Dios lo va a proveer, tranquilo, no te preocupes. Si fuésemos quizás nosotros, él hubiese dicho, bueno, Dios me dijo que te sacrificara y ni modo, tengo que hacerlo. Pero no, él tenía la fe de que algo iba a ser Dios en ese lugar. Abraham obedeció y obedeció con fe. Abraham sabía que no había forma de que Dios mismo arruinara los planes que él mismo le había prometido en Isaac. De alguna forma Dios iba a proveer, al menos así fue que lo interpretó el autor del libro de Hebreos. Mire cómo dice Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, miren lo que él dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. El autor de Hebreos tuvo que llegar a la conclusión de que, mira, Abraham, yo creo que Abraham creía y sabía que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Aún así, cuando él tenía que sacrificarlo. Esa era la fe de Abraham, él obedeció en fe. Dios no iba a romper su promesa. Ese era el Dios que conocía a Abraham. Abraham sabía, tú eres un Dios de promesa, tú eres un Dios que cuando tú haces promesas, tú no las rompes, tú las cumples. Y aunque esto no me tenga sentido, la única forma, en ese momento quizás que él pudo haber pensado es que una vez yo obedezca a mi Señor al sacrificar a mi hijo, él lo iba a levantar de entre los muertos, porque de este hijo era que iba a salir la descendencia. Esa era la fe de Abraham. Te pregunto, ¿tú has sacrificado algo en tu vida confiando en que Dios iba a proveer para ese sacrificio? A veces Dios nos pide que entreguemos algunas áreas de nuestras vidas que para nosotros se nos hace un sacrificio. Pero Dios está dispuesto a proveer algo mejor cuando entregamos esas áreas a Él. El tercer punto que quiero que veamos es sacrificio como adoración. Sacrificio como adoración. Miren los versos 9 al 14. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró. He aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Abraham procedió a sacrificar a su hijo, al punto de que a través de un ángel el Señor lo llamó y le dijo, espérate, ya. Me acabas de demostrar que tú me adoras y tú me temes. Aún si requiere sacrificio. En una de las clases con los jóvenes estábamos aprendiendo sobre el tabernáculo. No sé si muchos de ustedes saben el tabernáculo, pero era Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés de construir un tabernáculo, era una tienda, una carpa, pero tenía un patio afuera, entonces estábamos aprendiendo las diferentes áreas del tabernáculo y todo lo que requería, eh, todos los rituales que eso requería cuando entraba la gente al tabernáculo para poder hacer sacrificios por perdón de sus pecados. Y estábamos aprendiendo de que todo era un requerimiento. O sea, primero entrabas por el patio, tenías que
hacer un sacrificio primero, luego pasar al lavadero donde simbolizaba que te purificaba, luego entrabas el sacerdote entraba al lugar santo y el sacerdote después tenía que entrar al lugar santísimo. Todo era una serie de reglas y requerimientos para eso. Y una joven hizo un comentario bien interesante. Esta joven dice que aún en la actualidad todavía se requiere sacrificio para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza y no está en nosotros adorar a Dios con nuestra vida. Entonces requiere que nosotros hagamos sacrificio para adorarle a Él. Porque por nuestra naturaleza no lo vamos a poder hacer tan fácil. En Lucas 9:23 Jesús lo dijo de esta forma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Vivir la vida cristiana en muchas ocasiones es un sacrificio. Tenemos que sacrificar nuestros propios intereses, tenemos que sacrificar nuestra propia manera de vivir, tenemos que sacrificar muchas veces nuestra manera de pensar para poder ser seguidores de Jesús. Tenemos que disciplinarnos, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, yo mismo tengo que disciplinarme para poder vivir una vida para Dios. Y eso implica sacrificio en muchas ocasiones y en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos pecadores y no está en nosotros adorar a Dios. Te pregunto, ¿qué tipo de sacrificios podemos hacer para Dios? Ahora, yo no le estoy pidiendo que usted sacrifique a uno de sus hijos. O sea, aunque hay personas en otros países que lo hacen, o sacrificar su propia vida. Pero déjenme darle alguna sugerencia. Por ejemplo, podemos hacer quizá sacrificios de integridad. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ¿mantienes tú tu integridad delante de Dios aún si significa perder la aceptación de los demás? O sea, quizás delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, compañeros de trabajo. Muchas veces tenemos que sacrificar algunas relaciones por causa de poder agradarle a Dios. O no sacrificar quizás algunas relaciones, sino que algunas relaciones se limiten o se dañen un poco por causa de agradarle a Dios. Delante de tu jefe en el trabajo. Algunas veces los jefes mandan a sus empleados a hacer cosas que no necesariamente son moralmente correctas en el trabajo. Estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestro propio trabajo por causa de agradarle a Dios. ¿Qué tal sacrificios de tiempo? Sacrifica tiempo que puede invertir en usted para invertir en otras personas o en las cosas de Dios. O sea, sacamos tiempo para ayudar a otros en necesidad, sacamos tiempo para invertir en relaciones con los hermanos, tiempo que quizá nosotros podemos pasarlo para nosotros, ¿no? En nuestras propias placeres, en nuestras propias, tú sabes, actividades, pero no, muchas veces sacrificamos ese tiempo para nosotros por dedicarle quizá el tiempo a otra persona. ¿Qué tal tiempo para contribuir con la obra de Dios? Como bien explicamos, hay muchos misioneros que toman de su tiempo y se lo dedican a la obra de Dios cuando ellos pueden pasar ese tiempo en otras actividades que sean para ellos, en las actividades de la iglesia. Muchas veces nos quedamos en la casa pasando tiempo nosotros y no contribuimos con algo acá en la iglesia. ¿Qué tal de sacrificios de recursos materiales o económicos? ¿Sacrifica usted algún placer o lujo para dedicar sus recursos al Señor? Muchas veces tenemos que sacrificar algunas cosas, algún lujo que querramos, alguna cosa que quizás queramos comprar o algo. ¿Por qué? Porque
eso lo damos para la obra del Señor o para proveer al necesitado en algunas ocasiones, para proveer a tu iglesia local. El sábado pasado estuvimos, un grupo de hermanos, estuvimos por allá por cerca de Orlando, en lo que fue la confraternidad del Ministerio Hispano de la Convención Bautista. Y allí pues vimos muchos testimonios, especialmente de jóvenes, jóvenes que fueron en viajes misioneros. Y hubo un joven que dio un testimonio que fue a un viaje misionero a Puerto Rico. Y, y él estaba hablando de cómo le fue la experiencia y todo, y él estaba hablando de cómo fue que él tomó tiempo de su trabajo, él quizás sacrificó recursos económicos y hasta aún su propia salud, porque él dijo que cuando regresó de Puerto Rico llegó con COVID, o sea que hasta se enfermó. Un joven. Cualquier otra persona diría es que a mí no me falta hacer eso, yo no necesito hacer eso. Pero como es un llamado de Dios, uno está dispuesto a sacrificar otras cosas para cumplir con el llamado de Dios. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, estuvo a punto de entregar lo único que tenía, cuando el ángel del Señor lo detuvo y le dijo: pasaste la prueba, me acabas de demostrar que temes y adoras a Dios. ¿De qué manera nosotros le demostramos a Dios que le adoramos y le tememos? ¿Se lo demostramos con sacrificio? Adorar a Dios sacrificialmente cuesta. Nos cuesta el negarnos a nosotros mismos y seguirle. En una ocasión el profeta Gad le dio instrucciones al rey David de que fuera al campo de Arauna el Jebuseo y allí edificara un altar y ofreciera sacrificio. Y cuando David llegó al campo, el Jebuseo le dijo: dale, tranquilo, el campo es tuyo, toma todo lo que tú quieras, coge todos los bueyes que necesites, la leña para la ofrenda quemada, y que el Señor acepte tu sacrificio, mi rey. Él le dijo, en 2 Samuel 24:24, David le dice: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Yo te voy a comprar todo lo que me haga falta para el sacrificio. ¿Por qué? Pues no ofreceré a mi Señor, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. David no ofrecía sacrificio al Señor que no le costara nada. Y hacer sacrificios para Dios nos debe costar. Hay algunas cosas que mucha gente pudiera hacer porque naturalmente ellos en esas áreas pueden obedecer al Señor y eso está bien. Pero hay muchas que tenemos que hacer ciertos sacrificios para poder agradar a Dios y para poder demostrar que adoramos a Dios. Y el último punto que quisiera que veamos es: la adoración sacrificial trae recompensa. La adoración sacrificial trae recompensa. Miren los versos del 15 al 18. Él le dijo: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. El Señor le dijo: ¿me obedeciste? ¿Estuviste dispuesto a sacrificar tu hijo por mí? Ahora yo te voy a bendecir. Casi que lo mismo que le pasó a Job, ¿no? Cuando Job dijo: no, yo me voy a mantener íntegro, yo me voy a mantener adorando al Señor, al final Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía. Abraham obedeció a Dios aun cuando no tenía sentido y de manera sacrificial, y fue bendecido. Y años después surge la nación de Israel y sirven como esclavos en la tierra de Egipto, y Dios a través de Moisés los saca de la esclavitud y los lleva de camino a la tierra prometida. Y mientras Dios está haciendo eso con ellos a través de Moisés, Él le repite lo mismo en Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Él les dice: manténgase en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Él les decía: manténgase en mis caminos y ustedes van a salir bendecidos.
Josué, que fue el que los entró a la tierra prometida, en el capítulo 1, verso 8, dice, estudia constantemente este libro de la instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Una vez más se lo repetía, una vez más, mantente en mis caminos, mantente en mi palabra, métete en mi ley y tú vas a salir bendecido, vas a prosperar. Y aunque las promesas de Dios de una descendencia fueron solamente para Abraham y el pueblo de Israel, el principio que podemos aprender es el siguiente. Cuando Dios nos llama a sacrificio y uno le obedece, uno es recompensado. La obediencia a Dios siempre trae bendición, mis hermanos. Eso no falla. Eso no falla, te lo garantizo. Tarde o temprano siempre trae bendición. El Salmo 128, verso 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una vez hayas pasado la prueba, hayas pasado por el sacrificio, el Señor te tiene una bendición al otro lado. La obediencia a Dios siempre trae bendición, tarde o temprano, y mucho mejor si es de manera sacrificial. Pongámonos de pie. La pregunta que les tengo es, ¿adoras tú a Dios de manera sacrificial? O mejor aún, quizás la pregunta puede ser, ¿adoras tú a Dios? Porque muchos de nosotros podemos decir que adoramos a Dios, porque tenemos cierta relación con Él. Pero vemos otros que no necesariamente tenemos una relación con Él, no hemos comenzado una relación con Él. Yo sé que yo he contado esto en ocasiones anteriores, pero para beneficio de los que no lo han escuchado, yo siempre me gusta compartir esta ilustración. Cuando un grupo de hombres solíamos visitar las prisiones, en una ocasión teníamos un salón lleno de presos y estábamos hablándole a ellos la palabra de Dios. Y en una ocasión yo les dije, ustedes, cada uno de ustedes están aquí pagando por una condena, por cualquier sea el crimen que usted cometió. Ustedes están aquí, condenas diferentes, 10, 12, 30 años, algunos cadena perpetua. Imagínense que venga una persona desconocida, vaya donde el juez que está trabajando su caso y le diga al juez, yo quiero que fulano lo suelte libre y yo tomo la condena por él. Yo le pregunté, ¿cómo usted se sentiría? Si fuese esa persona desconocida, alguien que usted no conoce, no tiene nada que ver con usted, y haga eso. Usted sale libre y esa persona paga su condena por usted. Y todos ellos a gran voz decían, wow, yo estaría agradecido, yo estaría súper contento con esa persona, yo estaría demasiado agradecido con esa persona. Y yo le pregunté, ¿y después que usted salga, usted viviría una vida que ofende a esa persona? ¿Usted iría a dañar la familia de esa persona? ¿Usted viviría una vida que esa persona lo mire a usted y diga, wow, yo tomé la condena por él y ahora así es como él me paga? Y yo decía, no, yo no haría eso, estaría súper agradecido con esa persona. Bueno, mi hermano, Jesucristo tomó una condena por nosotros. La pregunta que yo hago es, ¿viviríamos una vida que le ofende a Él? Después que Él tomó la condena, Él pagó la penalidad del pecado, Él pagó la ira de Dios en la cruz, tomó tu condena, te dejó a ti libre. La pregunta es, ¿ahora yo voy a ir allá afuera y vivir una vida que lo ofenda a Él?
Ahora yo voy a ir afuera y no le voy a adorar. Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse por ti. Jesús es el vivo ejemplo de la definición de sacrificio que vimos al principio de este mensaje. Sacrificio significa literalmente morir en lugar de otro. Significa renunciar o privarse de algo a favor de alguien. Jesucristo cumplió con esas dos definiciones. Él lo dejó todo, siendo Dios, y vino a morir por nosotros. El apóstol Pablo no lo pudo haber dicho de una mejor manera en Filipenses capítulo 2. Él dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese y declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. La situación de Abraham con su hijo Isaac es una perfecta ilustración de lo que Dios hizo por nosotros. Dios estuvo dispuesto a entregar y sacrificar a su único hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados y ser liberados de la condenación eterna. Jesucristo se sacrificó por nosotros. ¿Cómo no vamos a adorarle de manera sacrificial? Y no te preocupes si en el proceso de tú adorarle de manera sacrificial eres humillado. No te preocupes, porque en su momento Él te exaltará.